Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. Como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola David y hola amigos de Epicentro. Rodolfo, bueno, el tema del que vamos a hablar ahora tiene que ver con la presidenta Dina Boluarte y sus relojes, ¿no? Porque los Rolex de la presidenta siguen no habidos, ¿no? A pesar de que todo el tiempo que ha transcurrido y que además se ha realizado un allanamiento tanto a su casa como a Palacio de Gobierno. Y en ninguno de los dos lugares se encontraron relojes Rolex que ya hemos visto en distintas fotografías que la presidenta suele utilizar, no uno, sino varios modelos, ¿no? Entonces, sin embargo, en la casa de la presidenta se encontró documentación de un reloj Rolex que habría sido adquirido el año pasado, él tiene como fecha fecha de compra el 2023, y ahora sí la casa banquero podrá informar quién compró el reloj, porque ya habían informado que ella no es una clienta de la casa banquero, que son los autorizados para distribuir Rolex en Perú. Ahora con el número de serie que aparece en esta documentación van a poder decir quién lo compró y vamos a saber finalmente quién se lo regaló a la presidenta Dina Boluarte. Recordemos que la fiscalía la investiga por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos. Y recordemos también que el artículo 117 de la Constitución sí permite investigar a la presidenta, pero no permite acusarla, ¿no? Entonces ya pasaron 2 semanas desde la primera denuncia de los Rolex y hasta ahora la presidenta sigue sin explicar el origen de sus relojes y de otras joyas de alta gama que ahora sabemos que también utiliza. Ahora vamos a hablar de su estrategia legal, porque la semana pasada dijo que iba a declarar ante la fiscalía, pero llegado el día no asistió a la citación. Lo que hizo fue pedir una reprogramación para 15 días después, alegando que tenía una agenda muy recargada. Entonces el Poder Judicial ordenó el allanamiento y deserraje de su casa. Al día siguiente de este allanamiento, la presidenta dio un mensaje a la nación victimizándose y otra vez sin ofrecer la más mínima explicación a la ciudadanía sobre el origen de sus joyas y relojes. Después del allanamiento, la presidenta está solicitando que le adelanten la diligencia para explicar lo que hasta ahora no ha explicado ante la Fiscalía. Entonces, antes de entrar al tema del Congreso, que es, digamos, lo que siempre vemos en este programa, quiero preguntarte por la estrategia legal de la presidenta. ¿Qué te parece? Tú eres abogado y ¿qué te parece estos cambios de estrategia de primero pedir reprogramación, primero decir, sí, voy a declarar, cítenme, la citan y pide, no, ya no, mejor reprogrammen para dentro de 15 días. Y después del allanamiento, ahora sí, cítenme para inmediatamente, quiero declarar en este mismo momento. ¿Qué opinas? Bueno, creo que para poder tener en su verdadera dimensión la respuesta de la Presidenta de la República a esta noticia sobre un eventual o presunto desbalance patrimonial que podría acarrear una investigación por enriquecimiento ilícito, creo que la forma de abordar el tema es desde dos planos. El primero que tú de alguna manera lo acabas de mencionar es el análisis de la respuesta política que ha tenido la Presidenta de la República y el gobierno en su conjunto respecto a, respecto a estos hechos que se han hecho de conocimiento público. Creo que, en principio, creo que ha habido una respuesta política bastante errática, bastante deficiente, que se ha marcado por un conjunto o cúmulo de errores. En primer lugar, creo que el más grave error desde el punto de vista político es no dar una respuesta inmediata que clarifique el origen de estos relojes y de las joyas ahora que se ha conocido con nueva información. No haya una respuesta de carácter inmediato. Esto, sin lugar a dudas, pone varias interrogantes, ¿no? ¿Cuál sería el origen de estos relojes y joyas? Pueden haber sido adquiridos por la señora presidenta, pueden haber sido donados por alguna persona, pueden haber sido prestados también por alguna persona natural o jurídica, etcétera. Sin embargo, no hay una clarificación de ese hecho. Ahora, Creo que otro, Rodolfo, el hecho de sí, que no hayan sido encontrados ni en su casa ni en Palacio de Gobierno no nos da a entender que hay un ocultamiento, porque digamos, todos hemos visto los relojes que utilizan las fotos, hemos visto las joyas y no están ni en su casa ni en Palacio. O sea, ¿dónde están? Aparentemente las han ocultado. ¿Qué te dice eso? bueno, en principio creo que ese aspecto hay que analizarlo ya en el otro ámbito de mi respuesta, que va a ser el análisis de la respuesta jurídica. Pero sin duda, el hecho de que no se hayan hallado los relojes tanto en la residencia particular
señora Presidenta de la República, y en la residencia, en Palacio de Gobierno y en el despacho presidencial, daría cuenta que justificaría, ¿no?, el hecho de que se haya tomado una medida como el allanamiento e incautación en los inmuebles y en el vehículo de la Presidenta de la República, porque sin duda había un peligro de que estos bienes, objetos del delito, no se puedan hallar. Y evidentemente el hecho de haber concurrido esta diligencia de allanamiento con fines de incautación evidencian que estos no se han querido presentar. Inclusive hoy un medio de comunicación da cuenta de que la presidenta se habría resistido o habría tenido un intercambio de palabras con el fiscal, en el sentido de que como no era una diligencia de exhibición de estos relojes, ella no tenía por qué entregarlos. Sin embargo, olvida que la diligencia era propiamente dicho de allanamiento con fines de incautación. Y efectivamente el objeto materia de incautación eran justamente esos relojes. Sin embargo, ese también es un error también que puede ser visto desde un punto de vista político, ¿no? El no colaborar con la diligencia misma de allanamiento con fines de incautación. Creo que sumado a este error político, también, y tú lo mencionaste, el otro error político es tratar de victimizarse y hablar de una suerte de acoso político por tu condición de mujer. Creo que aquí no está en juego la institución presidencial, ni está en juego su condición de mujer. Lo que está en juego es un hecho periodístico que da cuenta de un supuesto desbalance patrimonial o un signo de riqueza que no es acorde con los ingresos conocidos de la Presidenta de la República por su tránsito en el RENIEC, y luego como ministra de Estado y ahora como Presidenta de la República, y su omisión, obviamente, en las declaraciones juradas que debía presentar de bienes y rentas, y que están obligados todos los funcionarios públicos. Entonces, no es un cuestionamiento a su condición de mujer, no es un acoso político a la institución, su condición, en base a su condición de mujer, o una ataque sistemático a la institución presidencial. Es simplemente ante un hallazgo, ante una noticia eventualmente criminal, que se plantean unas interrogantes que deberían haber merecido, como dije inicialmente, una respuesta inmediata, pero no la hubo. Creo que sumado a esto hay un error político también que hay que notar. Es el hecho de utilizar a las Fuerzas Armadas en el contexto de un hecho político para respaldarla. El Esto de propio ahí, ministro, el propio ministro de Defensa declaró que era un acto político, ¿no? entonces, lo cual, recordemos que las Fuerzas Armadas no participan en hechos políticos. Las Fuerzas Armadas tienen una función tutelar, una función constitucional relacionada con la seguridad externa del país, con la seguridad nacional, pero ellos no pueden participar eh, ante hechos o controversias o disputas de carácter político. Esos son para los civiles, para los funcionarios políticos. Sin embargo, este uso de las Fuerzas Armadas, que si bien es cierto ha ocurrido anteriormente en otras circunstancias, sin embargo, yo creo que ese es negativo a a las fuerzas armadas y a las fuerzas policiales. La Constitución le asigna un rol y deben dedicarse a él. Ellos no son fuerzas deliberantes y por tanto no tienen por qué participar en la disputa, en la controversia política diaria, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso es también otro error político que se suma y da esta percepción de que no querer aclarar las cosas con la prontitud y necesidad que se requiere. Por otro lado, ya sí pasando al punto del análisis de la respuesta jurídica, creo yo que la defensa jurídica puede catalogarse como la defensa del culpable, ¿no es cierto? Es la defensa de aquel que se siente culpable, puesto que en principio ha habido una serie de cambios en la estrategia de defensa, ¿no? Inicialmente plantearon que se reprograme las diligencias por más de 15 días, acompañando para este efecto una agenda presidencial que inclusive no se cumplió, ¿no es cierto? Y luego, pues, desde el despacho presidencial informaron que las agendas presidenciales son flexibles. Entonces, si son flexibles, ¿por qué no se priorizó la diligencia ante la autoridad fiscal y se la compatibilizaba con otras actividades oficiales de la presidencia? Más aún cuando de esa agenda de 15 días que se planteaba, estaban inauguraciones, ¿no? Estaban inspecciones a obras públicas, Cosas etcétera. prescindibles. Cosas que podían ser delegadas a otro ministro del Estado o reprogramar sus fechas para darle prioridad a lo que el país estaba requiriendo, que es su declaración y la exhibición
de los relojes ante la autoridad fiscal. Sin embargo, se planteó inicialmente esa reprogramación de 15 días. Luego se planteó que se priorice o que se agende una reprogramación y finalmente hoy plantean la posibilidad de una declaración inmediata. Sin duda, este cambio de estrategia legal que ha tenido un costo político muy alto, ¿no es cierto? Porque esas reprogramaciones, esas postergaciones de diligencias ha tenido un costo político sin duda, ¿no es cierto? Entonces, hace entender una defensa jurídica errática que no está sintonizada con la condición de presidenta de la República y la necesidad de que su actuación jurídica también contribuya a legitimar su actuación política y pública, ¿no es cierto? También creo que fue un error, como lo mencioné inicialmente, el no aprovechar la circunstancia de la diligencia de allanamiento con fines de incautación para exhibir o entregar los Rolex, ¿no? A efectos de que pueda de una vez dilucidarse esos relojes, dilucidarse el origen de aquellos, porque como sabemos que estos relojes tienen una certificación, tienen una serie de documentación que pueden dar cuenta de la trazabilidad del origen del bien, pero sin embargo no se hizo. Se dijo que no, no era fines de exhibición y no se cumplió con entregar. Luego también la defensa jurídica ha esbozado públicamente el querer un poco traducir las declaraciones de la presidenta de la República ante el requerimiento de la prensa sobre los orígenes de los relojes, de uno de los relojes Rolex, ¿no? En el sentido que eran relojes de antaño y que eran producto del esfuerzo de su trabajo. Obviamente, inclusive hemos visto a uno de los abogados de la presidenta de la República interpretar o obtener un concepto de antaño como aquel referido al año anterior, ¿no? Y y que no tenía necesariamente la connotación de antiguo. Bueno, esa interpretación suele como una suerte de traducción de la declaración de la presidenta de la República y que creo que flaco favor le hace esas traducciones de parte de la defensa técnica de la presidenta de la República, porque se ve como una suerte de coartadas o explicaciones que se van dando en el camino, o coartadas frustradas que al último enturbian un tema que debe ser esclarecido con prontitud. Yo creo que también otro error de la respuesta jurídica que se ha dado al tema es cuestionar esta diligencia por un tema como un tema de desproporcionada e innecesaria, cuando esta diligencia de allanamiento ha sido más bien una respuesta a la respuesta jurídica que ha hecho la presidenta de la República, que no solamente planteó una postergación inicial de 15 días, ¿no es cierto?, con un argumentos poco razonables, porque la agenda no daba cuenta de la necesidad de su presencia en esas actuaciones cuando debió priorizar de repente una diligencia de carácter fiscal, a la cual ella está obligada a asistir en su condición de investigada, ¿no? Entonces, de ahí que no se puede hablar de que sea desproporcionada o innecesaria, porque la actuación de la defensa jurídica de la presidenta ha dado pie a esta diligencia. Y finalmente, desde un punto de vista que engloba estos dos ámbitos de análisis de estos hechos que son materia de investigación de un presumible enriquecimiento ilícito, sin duda hay también una valorización política general que se puede hacer al respecto. Lamentablemente, esto de aquí da cuenta de una suerte de uso de la política como un medio de ascenso social. Mm. Y cuando la función política, la función pública, tiene como finalidad constitucional esencial el servir a la nación, el servir al ciudadano. Sin embargo, vemos el contraste de la hoja de vida de nuestra presidenta de la República, donde ha sido una funcionaria de mando medio de una institución respetada en el Estado, ha sido una funcionaria medio con ingresos aparentemente de 4.500 mensuales, ¿no? Luego una dirigente gremial en el Colegio de Abogados, luego dirigente de un club departamental, etcétera. Ese performance de bajo perfil, de un perfil moderado, medio, sin embargo, lleva a la presidencia de la República y la vemos aparentemente o presumiblemente usando joyas de alta gama, usando relojes de alta gama. Entonces, ¿qué percepción tiene la ciudadanía frente a la funcionaria pública de más alto nivel en el Estado?
que ha aparecido, ha incursionado a la política no por servir, sino para ascender socialmente, para Ujú, mejorar su estatus social. Y eso genera indignación, genera rechazo. Es por eso que hoy vemos un gobierno que tiene, y una presidenta de la República en especial, que tiene 8% de aprobación según estudios del IEP en la última encuesta. Y tiene este porcentaje bajo de aceptación durante ya varios meses. ujú. Y eso, y Puede actitudes, seguir bajando. ¿no? Y actitudes como la asumida frente a esta denuncia periodística y un indicio o un signo exterior de riqueza, y la forma como lo está manejando en el plano político y en el plano jurídico, sin duda puede menoscabar y de pronto hacer insostenible su permanencia en el cargo. Ujú. Ahora, pasando ahora sí al Congreso de la República. El Congreso de la República, digamos, tiene el camino de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, una herramienta que ya se ha utilizado en otros casos y que ya hay una moción que se ha presentado, que la ha presentado Perú Libre. Sin embargo, las bancadas aliadas de Dina Boluarte han dicho que no, que hay que respetar la institucionalidad y la investidura presidencial, cuando hace menos de 2 años querían vacar al expresidente Castillo por cualquier cosa, ¿no? Ahora han cambiado totalmente de actitud. ¿Crees que es posible una vacancia considerando el contexto político de este momento? Bueno, en principio creo que lo que hay que dejar sentado es que las funciones de investigación de la Fiscalía, mm, respecto a estos hechos supuestamente ilícitos en que podría haber incurrido nuestra presidenta de la República, sin duda están legitimadas constitucionalmente, porque recordemos que ya a nivel de doctrina jurisprudencial se ha establecido que se puede iniciar investigaciones preliminares contra el presidente de la República, e inclusive recordemos que en el caso de Pedro Castillo, anteriormente hasta denuncias constitucionales se han presentado al Congreso. Lo que sí se puede, lo que no se puede es procesar penalmente a la Claro. presidenta de la República, Y a Castillo salvo los se le supuestos. allanó también, ¿no? Así es, se tuvieron medidas de allanamiento, incautación, etcétera. Entonces ya ha quedado consolidado, porque he visto que algunos han opinado que ese tipo de allanamientos o diligencias preliminares que se han dispuesto estarían afectando o colisionarían con el Y artículo que no tienen 117. precedentes, dicen además, ¿no? Lo cual es ¿No? falso. ¿Cuál es falso? ¿No? Y en el caso del, del presidente el expresidente Pedro Castillo, a él se lo denunció constitucionalmente en dos o más ocasiones. E Ujú. inclusive en las últimas denuncias planteadas por la ex fiscal de Nación, Patricia Benavides, se invocó inclusive los convenios anticorrupción del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas, a efectos que a la luz de una interpretación de estos convenios internacionales se pueda interpretar el artículo 117 de la Constitución en el sentido de que podría procesársela penalmente. Sin embargo, esa denuncia ha quedado en ciernes en el Congreso, y parece que la interpretación es que, a pesar de esos convenios internacionales, el artículo 116 de la Constitución le da una inmunidad eh, que impide que se procese penalmente a un presidente de la República en ejercicio, salvo los supuestos que se expresan claramente en el artículo 117. Entonces, ha habido esa interpretación ya más permisiva respecto a la posibilidad de realizar investigaciones preliminares e inclusive llegar hasta la denuncia constitucional. Por un lado eso. En segundo lugar, en efecto, inclusive ya sea por informaciones periodísticas, parece que ya se habría formalizado la presentación de una moción de vacancia contra la presidenta de la República. Sin duda, aquí hay un tema de cálculo político. Sin duda, el sector mayoritario del Parlamento que respalda a la señora Dina Boluarte, seguramente no van a querer impulsar un tipo de vacancias. En primer lugar, por un tema de interés subalterno, ¿no? Porque significaría en muchos casos adelantar las elecciones, y, y eso podría traer también como consecuencia, aunque hay todo un debate al respecto, que también suponga el adelanto de las elecciones del Parlamento, porque va a significar un increciendo, ¿no es cierto? Porque si piden el adelanto, se procede con el adelanto de elecciones del presidente de la República, sin duda también van a querer, la opinión pública puede calentarse y puede generar también un adelanto de elecciones respecto al Parlamento. Entonces, ante ese riesgo, yo creo que con cálculo político van a evitar
un tema de vacancia. Ahora, un escenario distinto sería si esta vacancia se discutiría, digamos, en fechas próximas a las elecciones del año 2026, Claro, el lo próximo cual, año, por ejemplo, ¿no? En el claro, 2026. entonces eso de pronto le podría ser beneficioso a un sector del Parlamento, porque seguramente la mayoría parlamentaria preferiría que se realicen elecciones a algún gobierno de transición del último año con un presidente más afín a estas mayorías parlamentarias que se están construyendo. Entonces, siempre podría haber esa posibilidad. Yo creo que el timing político del momento hace inviable la posibilidad de que se prospere una moción de vacancia. Ahora, sin perjuicio de esto, sin duda también hay, a la par hay que ver cómo avanza la investigación fiscal. Si la investigación fiscal se consolida y da luces de, de De corrupción, ilicitudes, por ejemplo, de ¿no? corrupción, Ujú. entonces sin duda también el Parlamento se va a ver acorralado y de repente darle viabilidad a una posibilidad de vacancia. Más aún teniendo en cuenta que la práctica parlamentaria respecto al tema de vacancia por incapacidad moral permanente, que es un concepto interpinado y muy amplio, ha dado tanta flexibilidad que al último ya no hay causas objetivas para esto muchas veces, sino Solo más los bien votos. solamente el interés político de los votos. Entonces, va a tener que funcionar mucho el timing político y los intereses políticos del momento de los grupos parlamentarios, porque esta investigación va a durar su tiempo. Entonces, puede ser que sea rechazada inicialmente, pero puede hacer que conforme vayan develándose nuevos hechos e inclusive vinculaciones con el tema que ha salido también de cuentas mancomunadas que supuestamente recibían fondos del Club Ujú. Departamental Apurímac, donde era presidenta, nuestra presidenta de la República, también han dado cuenta de operaciones sospechosas dadas cuenta por la Unidad de Inteligencia Financiera. De allí que todo este contexto de información y de datos que todavía resultan iniciales, sin duda va a determinar también el futuro de la vacancia, porque de acuerdo a los precedentes que estamos teniendo en el quehacer político nacional, las imputaciones de carácter penal conforme van consolidándose, conforme van desarrollándose, y ante la imposibilidad de que no se lo pueda acusar constitucionalmente a la presidenta de la República, entonces surge la alternativa de que ante la consolidación, ante el hallazgo de nuevos y nuevas imputaciones o elementos de convicción que involucren a la presidenta de la República o a cualquier presidente de la República con hechos ilícitos, al no prosperar la acusación constitucional, surge como alternativa, recordemos, el tema de la vacancia, porque una persona que está reprochada penalmente con indicios fuertes, indicios reveladores, muchas veces hace inviable su permanencia y la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente surge como alternativa para separarlo del cargo. Entonces yo creo que va a ir muy a la par de cómo se vaya develando nuevos hechos, nuevos elementos de convicción en esta investigación fiscal. Sí, de acuerdo contigo, Rodolfo. Probablemente cuando se sepa quién compró los roles, quiénes se los regalaron, va a haber, hay que hacer un trabajo de investigación de, por ejemplo, si estas personas obtuvieron contratos con el Estado, etcétera, ¿no? Ver si es que hubo una contraprestación y eso podría complicar seriamente la situación de la presidenta y al Congreso finalmente no le quedaría otra que ir por la vacancia, que en este momento por lo menos se están negando a ejecutar, a diferencia de antes que intentaban hacerlo en cada momento, ahora como son aliados de la presidenta, están tratando de evitarlo hasta el final. Van a tratar de hacer hasta lo imposible para que eso no suceda, a menos que ya la cosa sea insostenible y la presidenta no pueda permanecer más en el cargo por todo lo que siga saliendo de esta investigación fiscal. Muchas gracias, Rodolfo. Vamos a estar muy atentos a ver qué pasa en los próximos días y seguiremos conversando en un nuevo Alerta Sí, Congreso. sí, David, y para finalizar quisiera hacer un comentario que no se me quede en el tintero. Es Ujú. lo siguiente, desde el año 2016 en adelante estamos constatando que la figura del vicepresidente de la República en el contexto de partidos políticos no consolidados, no institucionalizados o ante una crisis de los partidos, las vicepresidencias de la República están marcadas por deslealtades políticas, ¿no es cierto? Donde son los principales muchas veces promotores de las vacancias presidenciales para asumir el cargo. Cada vez es más Entonces, importante la figura del vicepresidente, ¿no? Estos escenarios de vacancia, ¿no? claro, entonces yo creo que del 2016 en adelante hemos visto y hemos sido testigos políticamente
de cómo los vicepresidentes, al último, se Han terminado convierten, pactando con la oposición. y después pasan pactando con la oposición Ujú. para suceder presidencialmente a los presidentes inicialmente electos. Entonces, esa reflexión es importante. Y sobre todo, buscar apuntar a una reforma que permita que los vicepresidentes tengan un rol mucho más orgánico dentro del gobierno. Si bien es cierto, pueden ser nombrados ministros de Claro. Estado, por Que no ejemplo, sean en un otros, adorno nada más, ¿no? claro, Eso. en otros modelos, los candidatos a las vicepresidencias asumen la presidencia del Senado, por decirte, ¿no? Entonces, que tengan una vinculación más orgánica con el gobierno a efectos de que no se den estas deslealtades políticas, ¿no? Que estamos acostumbrados ya desde el 2016 adelante. Entonces, yo Ujú. creo que eso también es un punto de reflexión respecto a repensar qué puede hacerse con la figura de la vicepresidencia de la República para que se vincule y se articule más en un proyecto político del gobierno en general, ¿no? Ujú. Una propuesta muy interesante. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación y gracias a todos los que siguen el programa. Si les ha gustado, denle like y compártanlo, por favor. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Alerta Congreso. Chao, Rodolfo. Gracias a ti y a todos los amigos de Epicentro.